Bien, por suerte todo en orden. Bueno, la idea de la clase de hoy va a ser que ustedes puedan sacarse las dudas que tengan. Entiendo que han estado trabajando sobre deformaciones termomecánicas y sobre dinámica de fluidos, así que, bueno, les doy el espacio para que puedan consultar lo que quieran o resolver ejercicios, lo que ustedes elijan, digamos. Así que, bueno, pueden consultar lo que ustedes deseen. Profe, yo tengo una duda, Sí, porque viste que en deformaciones termomecánicas siempre calculamos el delta L del mecánica más el delta L térmico, digamos. sí, Y a veces, no sé, por ejemplo, yo estaba viendo un ejercicio con unos compañeros más que, por ejemplo, había dos barras y como que se deformaban hasta llegar a un tope, ponele. Y sí, otro ejercicio, y ahí sí había delta L mecánico y térmico. Y había otro ejercicio que tenía dos barras y que en los extremos de cada barra tenía como dos placas rígidas para que no se deforme, digamos. sí. Y ahí decía que sacaba una para que tenga deformación mecánica. ¿Por qué hace eso? O sea, no se deforma igualmente sin sacarle una. ¿Cómo si que sacaba uno? No entiendo. Tenía dos barras y en el extremo de cada una, o sea, estaban unidas en el medio ellas dos, y en los extremos tenía dos placas que las tensaban, digamos, dos placas rígidas. Sí, Entonces decía que sin sacarle una de las dos rígidas, no tenía deformación mecánica, digamos. sí. Y no entendía por qué no tenía y por qué en el otro caso sí. Bien. A ver, vamos a tratar de verlo con un gráfico. Les voy a compartir pantalla y vamos a abrir un Paint para ir dibujando. Avísenme cuando vean la pantalla, por favor. Ahí la vemos, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, vos me comentás que tenías un caso en el cual tenías una barra o dos barras. Sí, dos barras Sí, ¿cómo estaban las barras dispuestas? horizontales, unidas horizontalmente, digamos. Unidas, una a continuación de la otra, digamos. Sí, Bien. Tenías dos barras. Y tenías dos placas rígidas sí, en en ambos, o los sea, dos una en cada lados, extremo. tal cual así. Bien. Entonces, tu pregunta es ¿por qué tenemos deformación mecánica si tenemos la barra así? ¿Y por qué cuando tenemos la barra con una sola placa rígida no la tenemos? No, al revés, como que yo estaba viendo un solucionario que decía que en el primer caso que dibujaste, por ejemplo, como el delta L es igual a cero, hacía que solamente tenía delta L térmico, porque le variaba la temperatura. Y que para que tenga un delta L mecánico, le sacaba uno de los extremos rígidos, digamos. Está bien, bueno, si está así el solucionario puede que esté mal, porque nosotros sabemos que si nosotros variamos, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros sabemos que si variamos la temperatura del sistema, como los materiales tienen un cierto coeficiente de dilatación térmico, ahí entró alguien, perdón. Ah, pensé que había entrado alguien. Como los materiales tienen un cierto coeficiente de dilatación térmico, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros variamos la temperatura, tiende a variar la longitud del material, ¿o no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura de un cuerpo y a su vez restringimos su posibilidad de movimiento? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta pieza que tiene una temperatura inicial pequeña, por ejemplo, temperatura inicial, por así decir, 20 grados centígrados, y luego aumentamos su temperatura hasta una temperatura 2 de 100 grados centígrados, la tendencia de los materiales es aumentar su longitud. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, o sea, si nosotros tuviéramos este caso
a 20 grados centígrados y luego le aumentamos la temperatura a 100 grados centígrados y no tenemos ninguna restricción a su a su movimiento, digamos, la longitud final de las barras va a ser mayor, ¿sí? Y no van a aparecer esfuerzos internos porque no hay ninguna restricción a la posibilidad de movimiento de estos dos cuerpos. Entonces, en este caso, este sería el caso en el que solo tendrías una deformación térmica, un delta L térmico. ¿Por qué? Porque surge de una variación de temperatura, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros a este mismo material, cuando le aumentamos la temperatura, a su vez le restringimos su posibilidad de movimiento? La tendencia natural del cuerpo va a ser, si aumentamos su temperatura, y si tiene un coeficiente de dilatación lineal positivo, va a tender a aumentar su longitud, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros restringimos su posibilidad de movimiento? Entonces, ¿cómo se llama? El soporte van a estar haciendo una fuerza de compresión sobre las barras, tratando de impedir que esos cuerpos se deformen. Entonces va a aparecer una deformación mecánica. Sí, o sea, los cuerpos en este caso sí van a sufrir una deformación tanto térmica, un delta L térmico, más un delta L mecánico, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que si tenemos una longitud invariable, la suma de lo que se deforme térmicamente ambas barras más lo que se deforme mecánicamente ambas barras tiene que ser igual a cero, ¿sí? Pero si tenemos restringida su longitud o su libertad de movimiento, le restringimos su posibilidad de moverse, entonces van a aparecer esfuerzos internos, porque la tendencia natural del cuerpo va a ser a deformarse, a variar su longitud. Si nosotros restringimos eso, le estamos haciendo nosotros, o en este caso los soportes, una fuerza externa. La fuerza externa genera una fuerza interna que son los originarios de los esfuerzos internos y aparecen las deformaciones mecánicas o aparece un esfuerzo mecánico, ¿sí? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. En el solucionario aparecía al revés, ¿me decías vos? Claro, aparecía como que lo sacaba, le sacaba el que vos pusiste solo delta T, lo sacaba y ahí tenía las dos, digamos. Bueno, lo que se puede hacer como estrategia para resolver un problema, ¿sí? Pero es simplemente una estrategia, es pensarlo al problema de esta manera, decir que directamente la deformación térmica más la mecánica tiene que ser igual a cero, o la otra forma, si nosotros tenemos, hola, ¿cómo va? Hola. Hola, profe, ¿se escucha? Ah, buenísimo. ¿Alguien preguntó algo? ¿O quería preguntar algo? ¿O solo yo escuché eso? Ah, creo que era de acá. Dame un segundo, por favor, que hay alguien en Discord. Hola. ¿Cómo andan? Eh, bueno, acá nos estamos reuniendo por este link de Meet que puse en el chat. Sí, puse un link ahí, pero no aclaré nada. Bueno, ahí le escribo. Buenas tardes. Nos reunimos por el link de Meet. Ahí está. Así que los espero por ahí. Dale. Buenas tardes. Bueno, nos quedamos acá. Bueno, entonces, la idea de esto era contarles una estrategia para resolver este problema, ¿sí? Una estrategia para resolver este problema, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos barras, una barra 1 y una barra 2 dispuestas en serie, ¿sí? Que tienen su longitud invariable por estar encerradas entre dos placas rígidas, una de las formas de resolver este problema es pensando al sistema con
superposición de efectos. ¿Qué sería superposición de efectos? Considerar al sistema, ¿sí?, que se deforma térmicamente, luego considerar que el sistema se deforma mecánicamente y que la superposición de los efectos de ambas deformaciones es que la barra no se deforma. ¿Por qué? Porque como consigna del problema, si está las dos barras entre medio de dos placas rígidas, digamos, su longitud es invariable. ¿Sí? Su longitud es invariable. Entonces, la estrategia que se puede utilizar, buenas tardes, para resolver el problema es pensar al sistema inicialmente como si no estuviera, como si no estuviera, o como si no tuviera impedida su cantidad de movimiento. ¿Sí? Si no tiene impedida su cantidad de movimiento y variamos la temperatura desde su temperatura inicial a su temperatura 2, digamos, el sistema se va a deformar. Va a aparecer una deformación total del sistema, un delta L total, que va a estar dado, un delta L total, que va a estar dado por el delta L térmico de cada una de las barras, de la barra 1 más el delta L térmico de la barra 2. Y lo podemos llamar un delta L térmico total. ¿Sí? Y va a aparecer solamente una deformación térmica, simplemente por variar su temperatura. ¿Sí? Luego, para cumplir con la consigna del problema y considerar que la deformación es invariable, podemos considerar que a este sistema deformado le aplicamos una fuerza externa tal que me lleva el sistema deformado con una temperatura 2 a su posición inicial. Entonces, aparece ese esfuerzo mecánico que lleva el sistema desde esa longitud inicial deformada con una temperatura 2 a la longitud final, ¿sí?, de este sistema por haberle aplicado esa fuerza y haberlo deformado mecánicamente. Y nosotros sabemos que lo que se deforme térmicamente más lo que se deforme mecánicamente tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, ahí consideramos cuál es ese esfuerzo mecánico que aparece por haber variado la temperatura del sistema. Pero es simplemente una forma de pensarlo. Es pensarlo como si no tuviera impedida su longitud, digamos, su libertad de movimiento, variamos su temperatura, vemos cuánto se deforma y luego le aplicamos una fuerza externa, ¿sí?, para llevarlo a su longitud inicial. ¿Sí? Es simplemente una forma de pensarlo. ¿Sí? Nosotros sabemos que nuestro problema, realmente la longitud total de las dos barras nunca está variando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dentro de dos placas rígidas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O más o menos. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, es simplemente una forma, es un artilugio mental, por así decir, para pensar el problema de otra forma. ¿Sí? Vemos, o sea, sería ver cuánto se deforma y luego, como yo le decía, le aplicamos la fuerza externa y luego decimos, bueno, el delta L mecánico es igual al delta L térmico. ¿Por qué? Porque sabemos que la longitud total de las barras era invariable. ¿Sí? Y ustedes habiendo calculado cuánto se deformó por variar su temperatura, esto le da igual a un número. Y luego el delta L mecánico, con ese número pueden sacar cuál era la fuerza externa que apareció y por lo tanto el esfuerzo sobre esa barra. ¿Sí? ¿Se entiende o necesitan que lo hagamos? Buenas tardes. Por mí sí, profe. ¿Por vos que lo hagamos? No, que se entienda, que se entienda. Ah, bueno. Bueno. O sea, esa sería la idea del problema, digamos. O son diferentes formas de pensarlo. Si no, directamente planteás que el delta L térmico total es igual al delta L mecánico total. Y eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Porque la deformación total del sistema es cero. ¿Sí? ¿Todos lo Sí, profe. entienden? Buenísimo. Bueno, ¿qué más? Profe, Sí.
Yo tengo una duda en un parcial que está resuelto, ¿se lo puedo enviar y lo vemos una cosita nomás, por favor? Sí, dale, mandalo nomás. ¿Lo vas a mandar por Discord? Sí, ahí lo envío. Sí. Dale. Ahí lo envié. Bueno, ahí lo abrí. ¿Cuál debe ser? Es de hidrodinámica, está más abajo. Este ejercicio. Exacto, ese. Sí. Mi duda está en el inciso, es el inciso D. Arrancaría más que nada del inciso C, porque me pide calcular la potencia mínima que necesito para que el fluido llegue a 3. Y si podemos ver la resolución, porque mi duda está en que queda dependiendo, el ejercicio dice que queda dependiendo solamente de la presión que hay en 3. La expresión que queda solamente depende de la presión. Y yo lo había pensado como que también depende del caudal. De la presión. ¿Es el inciso D, me dijiste? Es el inciso C, el C. Vamos a leerlo porque en realidad no sé de qué estamos hablando. Dice, ¿crees que se trata o...? Bueno, básicamente se toma agua del lago para poder alimentar una fábrica. Eso es lo único que... Y tiene dos bombas, la bomba B1 y la bomba 2. Y al principio nos piden calcular el diámetro mínimo que se puede tener en D1, que sería en la parte donde toma agua del canal, del lago. Nos pide calcular el diámetro mínimo, que queda en función, queda en función de la presión que puede generar la bomba 1, que está limitada porque la presión de succión que hace la bomba B1 tiene un límite que es hasta -1 atmósfera. Entonces, en función a eso se saca el diámetro que tiene que tener la cañería ahí. Después dice en 2, nos pide calcular el diámetro mínimo que se necesita en la parte 2, donde está L2, para que el flujo sea laminar, el flujo que circule sea laminar, y bueno, ahí con el número de Reynolds se puede calcular. Bien. Y bueno, y el C es donde viene el problema, por así decirlo. Bien, dice calcular la mínima potencia necesaria a la bomba B1 en función del caudal y del diámetro de la cañería de 2. Sí. La bomba proporciona la presión del trabajo del fluido. La bomba presiona la presión del trabajo. Dije, la cañería finaliza con una válvula de salida gris en el tramo entre diferencia de presión entre ambas secciones. Está bien. El diámetro mínimo posible en función del caudal, calcula los diámetros que garantiza un cronómetro, calcula la mínima potencia necesaria de la bomba B1 en función del caudal y del diámetro de la cañería D2. Bien. ¿Y vos qué pensaste? Yo lo que hice fue pensar en la potencia que necesita la bomba, que me queda el delta P por el caudal. Ese delta P lo puedo calcular aplicando Bernoulli. Y mi duda viene porque la expresión me queda, ahí está, donde está en amarillo. Eso es porque aplicó Bernoulli. Entre la toma de agua y el punto 3, que es un punto antes de la bomba 2. Perfecto. Es un punto antes de la bomba 2. Bien. Claro. Y me queda en función de la presión en 3, la energía cinética, la altura y las pérdidas que hay en el tramo 2-3. Bien.
Y bueno, yo pensé que las pérdidas por viscosidad dependen en el régimen que yo esté. Perfecto. Y el régimen en el que yo estoy lo determino con el número de Reynolds, que el número de Reynolds, o sea, va a depender también del caudal, porque entre mayor es el caudal, aumenta también el número de Reynolds. O sea, va a estar limitado cuando yo tengo un número de Reynolds menor a 2100. Exactamente. Pero bueno, acá dice la simplificación que hace el problema, por así decirlo, es como que lo único que puede variar ahí en esa expresión va a ser la presión. En 3, no entiendo por qué. Y dice como que el caudal ya es dato. Y yo me la había rebuscado en... Creo que viene del caso anterior. A ver, calcular los días. Que garantizan un flujo laminar en el tramo LC. Está bien. Pasa que, ¿de dónde viene que el caudal es dato? Seguramente viene del... Bueno, se puede interpretar que la bomba proporciona energía necesaria para dar energía cinética al sistema, que está estático en el lago mediante succión, terminó energía cinética, vencer las pérdidas en el circuito, elevar el fluido hasta 3 y 4 que quede con energía remanente. Buenas tardes. Necesaria. En esta última energía P3 es la única que puede variar. La energía cinética y las pérdidas dependen de Q, que es dato, así como lo es Z3. A mayor potencia de la bomba, mayor será P3. La mínima potencia de B1 es la que hace que el fluido llegue a 3 sin presión. En casos más extremos, que llegue con presión negativa hasta menos 1 atm. Seleccionando la P3 mínima y reemplazando B3, se puede calcular la potencia mínima. Las pérdidas se pueden calcular dependiendo del número de Reynolds. Si esto es menor a 2100, el flujo se elimina y se puede utilizar Poisson para calcular las pérdidas primarias. En caso de que el flujo sea turbulento, se puede establecer. Finalmente, la potencia de la bomba es por el caudal. Claro, dice que el caudal es dato, y voy a preguntar de dónde sale que el caudal es dato. Claro, porque la energía de la bomba en realidad depende del caudal. Depende tanto de la presión, que eso está bien, pero también va a depender del caudal, porque está limitado con que si el flujo es laminar o no. Está bien. A ver, vamos a ver entonces. Si utilizando una bomba se extrae agua de un lado para establecer una bomba B2, proporciona la presión de trabajo al fluido. La cañería finaliza con una válvula de salida, grifo. En el tramo entre B2 y el grifo hay un estrechamiento y hay un manómetro de diferencial que mide la diferencia de presión entre ambas secciones. Está bien, yo creo que el tema viene acá. A ver, ¿y te da los datos de diferencia de presión entre ambas secciones? No. No te lo da. L1, L2, L3, delta Z, P3. Y no te dice la relación de diámetros, ni te dice la presión. Potencia mínima en función del caudal y la presión de trabajo. En función de Q. Sí, de hecho te queda en función de Q. Y la presión Claro, encima de trabajo. dice que queda en función del caudal, o sea, el caudal no es dato si queda en función de Q. Sí, tal cual. Está correcto lo que vos planteás, digamos. Si vos necesitas que te quede en función, y de hecho el caudal en ningún momento te da ningún dato para que vos asumas el caudal, digamos. Sí, está bien lo que vos planteás. Profe, y también le iba a preguntar, porque entre eso también estaba pensando en que la energía que nos da la bomba, mayormente lo que genera una bomba es una variación de presión, ¿no? Nada más, ¿o no? Así es, sí, si la bomba está dispuesta de manera horizontal o si despreciar la diferencia de altura entre 1 y 2, sí, es solamente presión. Quizás por ahí viene la mano. Sí. No, de hecho, está mal planteado, digamos. Sí, acá claramente hay un error porque si el caudal no es dato, no tenés ninguna forma de determinarlo, y de hecho el problema te pide que te quede en función del caudal, digamos, es porque el caudal no es dato, digamos. Es variable con el caudal, digamos. Claro. Sí, entonces está bien lo que vos planteás. Sí, el caudal no es dato.
En el inciso A, ¿qué te pide? Calcular de uno en función del caudal. Sí, fíjate que en todo punto te queda todo en función del caudal, porque el caudal no es un dato, digamos. Está bien lo que planteas. No, Sí. la resolución, yo no, o sea, al igual que vos, no estoy de acuerdo con la resolución. El caudal no es dato y por lo tanto la potencia que te tiene que entregar la bomba va a ser función del caudal. Y Claro. como sabemos, en este caso de las pérdidas, y como sabés que las pérdidas son función del caudal, y como las pérdidas además son funciones del régimen en el que estamos trabajando, esta ecuación debería ser una ecuación partida, digamos, en el cual vos calcularías las pérdidas para régimen laminar de una manera, en régimen de transición de otro que en física 2 no sabemos cómo, y las pérdidas en régimen turbulento de otra manera, con las pérdidas proporcionales al caudal al cuadrado. Y por lo tanto, la potencia de la bomba también va a ser dependiente de todo eso. Sí, así que no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que decís. No, no es, el caudal no es dato. Está bien, profe. Está bien. Gracias. Sí, de nada. Sí, está bueno lo que plantea. ¿Todos entienden lo que dice el compañero? Bueno, No, profe. ¿no? Fíjense que en este problema, el problema es este, dice, que se utiliza una bomba B1 en la que se extrae agua de un lago para abastecer una fábrica, que debe estar en el otro extremo, digamos. Una bomba B2 proporciona la presión de trabajo al fluido. Tenemos una bomba que con esta es la que le proporciona la presión de trabajo. Dice, la cañería finaliza con una válvula de salida con un grifo, digamos, o sea que con ese grifo podríamos, si queremos, regular el caudal. Dice, en el tramo entre B2 y el grifo hay un estrechamiento y un manómetro diferencial que mide la diferencia de presión entre ambas secciones. ¿Sí? ¿Para qué le sirve el manómetro diferencial que tenga una lectura de diferencial de presión entre ambas secciones? ¿Saben para qué le sirve? ¿Para medir la presión? Sí, el manómetro diferencial te sirve para medir la diferencia de presión entre esos dos puntos. Pero ¿qué otro dato podemos sacar a partir de eso? ¿Alguien sabe para qué se puede usar esto? Para calcular las pérdidas. No para calcular pérdidas, sino para calcular otra cosa, que de hecho es algo muy utilizado en la industria, que usa básicamente el mismo principio, que una placa orificio, por ejemplo, en este caso es otro sistema, pero es un sistema parecido, digamos. ¿Alguien sabe para qué se puede usar esto? ¿Nadie? Fíjense que acá tenemos una lectura de presión, un diferencial de presión entre P4 y P5, que va a ser dato, que va a ser la lectura de este manómetro diferencial. ¿Sí? Entonces, la diferencia de presión entre estos dos puntos la conocemos. ¿Para qué podemos utilizar esto? Esto es un sistema que no sé si han resuelto los ejercicios del trabajo práctico, pero que permite calcular caudal. ¿Sí? ¿Cómo nos permite calcular caudal? A partir de una medición indirecta, conociendo la geometría de la cañería, sabiendo cuál es el diámetro más grande y cuál es el diámetro más chico, nosotros a partir de la diferencia de presión que se genere podemos estimar una variación de caudal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el fluido llega con una determinada energía al punto 4 y asumimos, por ejemplo, que las pérdidas son despreciables, sabemos que es la misma energía que tiene que llegar al punto 5. ¿Sí? Si consideramos las pérdidas, tendríamos que restarle esas pérdidas, pero como en física 2 estamos trabajando o no consideramos las pérdidas localizadas, y considerando que este tramo es muy cortito, podemos despreciarlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos la energía total del sistema, nosotros sabemos que la energía potencial, como están ambos en la misma altura, la energía potencial o la diferencia de energía potencial es cero. Entonces, si tenemos diferencias de diámetro,
¿sí? Y como sabemos que el caudal es constante, nosotros sabemos que el caudal, en realidad que el caudal que pase por este punto, el fluido que pase por este punto de sección más chica va a pasar a mayor velocidad y por lo tanto va a tener menor energía cinética, ¿sí? Entonces, tenemos mayor energía cinética y por ende menor presión, ¿sí? Entonces, esa caída de presión es función de la variación de energía cinética y con eso podemos estimar caudales. ¿Sí? Es simplemente aplicando Bernoulli entre el punto 4 y punto 5. Entonces, siempre que ustedes tengan un sistema de este tipo, que tengan una disminución de sección y tengan un medidor de presión diferencial entre esos dos puntos, pueden estimar caudal a partir de esa lectura, siempre y cuando conozcamos la geometría de la cañería. ¿Sí? ¿Se entiende eso más o menos? ¿O los perdí? Sí, profesor, entiendo. Que ahí aplicaría como Bernoulli entre 4 y 5. Exactamente, planteando Bernoulli entre 4 y 5, sabemos que en un punto va a tener determinada energía cinética y energía potencial y de presión, en el punto 5 energía cinética, potencial y de presión. Las energías potenciales son iguales, entonces se nos van a cancelar de nuestra ecuación y nos queda que la energía cinética más la energía de presión tiene que ser igual a la energía cinética más la energía de presión. La energía de presión, ¿sí? Depende o sea, la presión, tenemos la diferencia de presión a través del manómetro diferencial, ¿sí? Entonces vamos a tener una diferencia de energías cinéticas. Y la diferencia de energías cinéticas son función del caudal dividido el área, son funciones de la velocidad, ¿sí? Entonces, con caudal dividido área, si conocemos el área de cada una de estas secciones, podemos estimar el caudal. Y es una medición indirecta del caudal a través de una diferencia de presión. Profe, ahí el F dice encontrar la expresión del caudal Q en función de la lectura del manómetro. ¿Sería eso? Sería eso, exactamente. Sería eso. Sí, si quieren ahora lo hacemos, pero bueno. Era para decirle que viniendo con lo que veníamos hablando hace rato, el caudal no lo conocemos. Sí, si tuviéramos este dato de presión y los datos geométricos, sí podríamos estimarlo. En este caso, tenemos que dejar todo en función del caudal, pues no lo conocemos. ¿Sí? Bueno, dice, calcular los diámetros de 2 que garantiza un flujo laminar en el tramo en L2, ¿sí? Entonces, el diámetro de 2 también nos va a quedar en función del caudal, pues no lo conocemos. Y nos pide calcular la mínima potencia necesaria de la bomba de 1 en función del caudal Q y del diámetro de la cañería D2. Y eso es lo que preguntaba su compañero. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que pedía era calcular el diámetro mínimo posible de toma de agua de 1 en función del caudal. ¿Sí? Entonces dice, mientras que en el lago consideramos que la velocidad del fluido es 0, sí se puede considerar que estamos tomando, o sea, calculando Bernoulli entre dos puntos, un punto situado en el pelo de agua, donde si consideramos ese como nuestro sistema de referencia, no tenemos ni energía potencial, porque nuestro sistema de referencia arranca ahí, ni tampoco tenemos energía, ¿cómo se llama? Cinética, si consideramos que la altura del lago es invariable cuando le vamos sacando agua, ¿sí? Entonces, bueno, planteando Bernoulli entre L y 1, ¿sí? Sabemos que la energía que tengamos en el lago menos la energía o la variación de energía viscosa más localizada tiene que ser igual a la energía con que llegamos a 1, ¿sí? La energía del lago dijimos que era 0, pues la presión es la atmosférica, la energía cinética es 0, pues consideramos que no varía la altura del fluido del lago, digamos, entonces nos queda que es 0, ¿sí? Y nos queda una función del radio en función de el caudal, que es lo que nos pide, del caudal y de la presión que tengamos en 1, ¿sí? La que tengamos en el punto 1, ¿sí? Entonces, la mínima presión que podríamos tener sería menos 1 atmósfera. Nosotros sabemos que si acá estamos succionando fluido, la presión dentro de esta cañería es negativa, ¿sí? Y nos queda que el radio tiene esta función, que es función del caudal, de las pérdidas de carga y de la presión, ¿sí? El caso extremo sería que la presión sea
lo más chica que pueda ser, negativa. Entonces nos va a dar el mayor radio. ¿Sí? Después nos pide calcular el caudal, nos pide calcular los diámetros de dedos que garantizan un flujo laminar en el tramo L2. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que el diámetro que me garantiza un régimen laminar, si queremos saber que estamos dentro de un régimen laminar, tenemos que estar hablando siempre del número de Reynolds. Si nosotros sabemos que el número de Reynolds es ese número dimensional que es indicativo del régimen de flujo que tenemos dentro de nuestra cañería. ¿Sí? Si el número de Reynolds es a lo sumo 2100, o sea, con número de Reynolds menor a 2100, vamos a estar trabajando con un régimen laminar. Entonces directamente podemos plantear Reynolds, el número de Reynolds, y podemos despejar el diámetro en función del caudal. Y es como dice su compañero, nos queda siempre en función del caudal. Fíjense que cuanto mayor sea el caudal, más grande tiene que ser el diámetro, ¿sí? Más grande tiene que ser el diámetro para seguir en un régimen laminar. ¿Sí? A mayor caudal, mayor tiene que ser el diámetro para estar trabajando en régimen laminar. ¿Sí? Entonces, esa sería sí. Ahí un poquito más arriba dice, ahí donde, arriba del inciso B, dice con cualquier R1 mayor que ese número. Con No sé si cualquier R1 mayor que ese número, P1 será mayor que 0 absoluto. Con cualquier R1 menor o igual ocurrirá la cavitación. Las pérdidas se pueden calcular con y con la pérdida localizada en la entrada del caño debe ser especialmente importante. Eso, las pérdidas localizadas en la entrada del caño deben ser especialmente importantes. ¿Qué quiere decir con eso? Las pérdidas se pueden calcular con Poiseuille. La pérdida localizada en la entrada del caño debe ser especialmente importante. ¿Por qué dice eso? A ver, será mayor con cualquier R1. Menor que 0, pero será mayor que 0 absoluto. Si ponemos, a ver, el valor más negativo de presión, está bien. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que esto es función, a ver, nosotros sabemos que el radio, ¿sí? Para que circule fluido por esa cañería es función del caudal, es función de las pérdidas de carga y es función de la presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más grande sea la presión que nosotros queremos en nuestro sistema, este número más chico, entonces el radio que necesitamos debería ser más grande. ¿Sí? El radio necesitamos que sea más grande. ¿Sí? Entonces dice, fíjate que nosotros tenemos dentro de nuestra ecuación, de nuestro modelo físico-matemático, nos quedó un denominador en el cual tenemos una resta de las pérdidas de carga menos la presión en 1. ¿Sí? La presión que llega al punto 1. Y nosotros sabemos que esa presión siempre va a tender a ser negativa, digamos. ¿Sí? Pero fíjate que cuanto más negativa sea esta presión, menos P1 te queda un valor, te queda un valor positivo. A ver, haciendo el caso límite en el que hay vacío en P1, se puede calcular el radio R1. El término entre paréntesis siempre es positivo aunque se trabaje con presión relativa, pues P1 siempre es mayor que las pérdidas en valor absoluto. Con cualquier R1 mayor que ese número, P1 será mayor que 0 absoluto. Con el radio más chico posible, P1 va a ser más grande. Las pérdidas se pueden calcular. La pérdida localizada en la entrada del caño debe ser especialmente importante. ¿Por qué la pérdida de carga debe ser especialmente importante? Menos con menos más. La pérdida local... no, pero aquí tiene que ver. La pérdida localizada en la entrada del caño debe ser especialmente importante. ¿Por qué quisieron poner eso? Porque encima dice especialmente importante. Sí. Ahora estoy pensando, ¿por qué quisieron poner eso? La pérdida localizada en la entrada del caño debe ser especialmente importante. A ver.
¿Por qué? Sabemos que la presión 1 más esto tiene que ser igual a menos las pérdidas localizadas. Entonces, P1 es las pérdidas menos las pérdidas localizadas menos eso. No sé qué quisieron poner con eso, la verdad. ¿Por qué las pérdidas de carga tienen que ser especialmente importantes? Yo cuando lo hice el ejercicio, las desprecié las pérdidas localizadas. Sí, sí. De encima después leí y decía como que eran especialmente importantes, entonces me llamaron, pero si no, no hay problema, profe. Claro, sí, no, que no sé por qué tiene que ser. La pérdida localizada en la entrada del caño debe ser especialmente importante. No adquiere R1 menor o igual ocurre la gravitación. Las pérdidas se pueden calcular con Poisson y o contable. No sé por qué quiere decir eso, la verdad. Está bien, profe, no hay problema. Si te soy sincero, no sé. Bueno, después lo chequeo bien y te lo analizo y te respondo si encuentro alguna lógica a eso. Sí, no hay problema. A menos que quiera decir que con menor radio las pérdidas localizadas tienen que ser, son especialmente importantes. Debe ser. ¿Por qué debe ser? Que quiere decir que con un radio menor o igual a 1 ocurrirá la cavitación. Las pérdidas de carga se pueden calcular con Poisson y contable y la pérdida localizada en la entrada del caño debe ser especialmente importante. Claro, capaz que viene de ahí. Capaz que eso quisieron poner, que cuanto menor sea el radio, las pérdidas localizadas van a ser más importantes. Claro. Tal vez de ahí viene el comentario. Sí, puede ser eso. Bueno, entonces el límite del flujo laminar ocurre cuando el número de Reynolds es 2100. Entonces, en función del número de Reynolds, dijimos que podíamos calcular, sabiendo que el número de Reynolds es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, y sabiendo que la velocidad la podemos calcular como caudal dividido área, ¿sí? Y la viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta sobre la densidad, entonces podemos despejar cuánto es el diámetro en función del caudal, ¿sí? Y ahí viene esa relación que decíamos, cuanto mayor sea el caudal, más grande debe ser el diámetro para que sigamos estando en un régimen laminar, ¿sí? Luego lo que pedía calcular era calcular la potencia mínima necesaria de la bomba B1 en función del caudal, ¿sí? Entonces, la potencia mínima necesaria va a estar dado cuando la presión en el sistema, la presión con la que llega, sea apenas la necesaria para llegar acá, que lleguemos con una presión cero, digamos. Si tenemos una presión menor, vamos a estar en una situación en la que no llega el fluido, vamos a estar cavitando, digamos, ¿sí? Entonces, digamos, esa va a ser la mínima presión. ¿Y cómo la calculamos? Planteando Bernoulli entre esos dos puntos. Si planteamos Bernoulli entre un punto situado en el pelo de agua del lago y otro punto situado en la entrada de la bomba, podemos calcular cuál es la potencia mínima necesaria que me tiene que entregar la bomba. ¿Cómo? Aplicando Bernoulli, ¿sí? Sabiendo que la energía en el lago menos las pérdidas de carga viscosas más las localizadas, más la potencia que me entregue B1, menos las pérdidas de carga viscosas, más las localizadas en 2,3, tiene que ser igual a la energía con la que llego al punto 3. Si despreciamos las pérdidas de carga localizadas, directamente nos quedan las pérdidas de carga viscosas, ¿sí? Entonces, simplemente trabajando con esta ecuación, nosotros sabemos que la energía del lago la podíamos expresar como cero. ¿Por qué? Porque recuerden que término de presión es cero si trabajamos en términos manométricos, energía potencial gravitatoria es cero si tomamos este punto del pelo de agua como punto de referencia, y más energía cinética y de presión, y la energía cinética dijimos que puede ser cero si consideramos que el lago tiene una dimensión tal que cuando le sacamos fluido no varía significativamente la altura del lago.
entonces podemos considerar que ese punto situado en el pelo de agua está quieto, sin energía cinética. Y en el punto 3 vamos a tener los tres términos, el término de presión, el término de energía cinética y el término de energía potencial. ¿Sí? Entonces, ahí nos quedan los tres términos. Despejando esta ecuación, nos queda que la energía que me tiene que entregar la bomba tiene que ser igual a la energía de presión con la que llego en 3, más la energía cinética del sistema, más la energía potencial gravitatoria, más las pérdidas de carga entre esos dos puntos. ¿Sí? Fíjense que en este caso se consideraban despreciables las pérdidas de carga, creo, o no se consideran, no me acuerdo. Bueno, más las pérdidas de carga que tengamos en nuestro sistema. ¿Sí? Fíjense que es algo lógico de pensar que la energía, o sea, si nosotros tuviéramos el lago y queremos llegar hasta este punto, necesitamos entregar la energía al sistema, pues si no, no se va a mover solo. ¿Y quién es el que nos entrega esta energía? Es la bomba. Entonces, la energía que nos tiene que entregar la bomba tiene que ser la suficiente ¿para qué? Para levantar el fluido, ¿sí? Para vencer la energía potencial gravitatoria, para llegar con la presión en el punto 3, para vencer las pérdidas de carga del sistema, ¿sí? Y para generar la energía cinética de nuestro sistema, ¿sí? O la energía cinética que tenga el fluido dentro de la tubería. Entonces, eso es lo que nos dice esta ecuación, que la energía que me tiene que entregar la bomba tiene que ser igual a la energía de presión con la que llega al punto 3, la energía cinética con la que se mueve el fluido, la energía potencial gravitatoria y las pérdidas de carga. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Pero fíjense que entonces la energía de la bomba depende tanto de la energía de presión con la que llega, la energía cinética, la potencial y las pérdidas de carga. ¿Sí? Entonces, acá ya sabemos que la energía de la bomba va a ser dependiente del caudal. ¿Por qué? Porque en función del caudal que tengamos, va a ser la energía cinética de nuestro sistema. Porque recuerden que la velocidad con la que se circula el fluido depende de el caudal que esté circulando. Recuérdense por la ecuación de continuidad, caudal es igual a velocidad por área. Y acá tenemos el término de pérdidas por viscosidad. Nuevamente, las pérdidas por viscosidad también dependen de, del caudal con el que esté circulando. ¿Sí? A mayor caudal o cuando estemos trabajando en un régimen laminar, las pérdidas de carga son proporcionales al caudal y lo podemos calcular a partir de la ecuación de Huygens-Poiseuille. Si el caudal está en régimen de transición, ¿sí? Sabemos que las pérdidas de carga van a ser mayores, pero no sabemos, por lo menos en física 2, cuál es esa constante de proporcionalidad entre pérdida de carga y caudal. Y si el caudal es mayor o estamos en régimen turbulento, las pérdidas de carga van a ser proporcionales al cuadrado del caudal. ¿Sí? Algunos autores dicen a 1,82, otros están por valores cercanos, pero podemos asumir que las pérdidas son proporcionales al cuadrado del caudal. Entonces, la energía que me tiene que entregar la bomba va a ser función del caudal, ¿sí? Entonces, en esta ecuación está por ahí bastante incompleta porque para hacerlo correctamente, acá tendríamos que haber expresado la velocidad del fluido en función del caudal y las pérdidas de carga en función del caudal. Y para eso hubiéramos tenido una función partida dependiendo del régimen en el que estamos trabajando. ¿Sí? Si hubiéramos hecho eso, acá hubiera quedado una función de trabajo que nos queda por lo menos del tipo cuadrática, pues no, de hecho cúbica, porque estamos multiplicando un caudal al cuadrado por un caudal. Entonces la potencia de la bomba va a depender del cubo del caudal, ¿sí? Y habría que haberlo hecho completo. Acá está bastante escueto en esta resolución. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos se entienden? O sea, esta resolución, por ahí yo no sé si está tan buena, está bastante escueta. Podría haberse trabajado un poquito más para encontrar por ahí cosas más bonitas. ¿Sí? Porque acá en esta ecuación escrita de esta manera no se ve la dependencia, no se ve la dependencia de la potencia con el caudal. No dice que es función de la energía que me entrega la bomba por el caudal. Pero no está expresado cómo está definida la energía que me entrega la bomba. ¿Sí? Por ahí está medio incompleto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos?
¿O necesitan que lo escribamos? Por mí se entendió. Sí, profe, se entendió. Bueno, buenísimo. Después, ¿qué más preguntaba? Pedía calcular, teniendo en cuenta que la máxima presión que soporta la bomba B2 a la entrada es P3 y lo calculado en B y C, ¿qué diámetro de cañería D2 seleccionaría? Justificar. Teniendo en cuenta la máxima presión que soporta la bomba B2 a la entrada es P3 y lo calculado en B y C, ¿qué diámetro de 2 seleccionaría? ¿Sí? Entonces dice, habíamos encontrado un diámetro para que el flujo sea laminar. Sería conveniente mayor que ese número, pues las pérdidas en régimen laminar son proporcionales a Q, mientras que en régimen turbulento y pueden ser mucho mayores, lo que necesitaría una bomba B1 más grande. Sería conveniente ejecución de un diámetro mayor que ese número. En C habíamos considerado que el fluido puede llegar a 3 con una presión 0, incluso negativa, si B1 tiene la mínima potencia posible, lo que estaría seguramente dentro del margen de seguridad de B2. Pero supongamos que no se pudo conseguir una bomba B1 con estas características exactas y se seleccionó con una potencia o B1 mayor. Hay que asegurarnos de que P3 no sobrepase el máximo. Esto se puede ver si en la expresión energética ya encontrada reemplazamos B3 por caudal y despejamos la presión en 3. Para regular P3 sin variar la potencia de la bomba ni el caudal, se puede seleccionar un diámetro de 2 menor, pues ya dada la energía de 3 a mayor energía menor, a menor energía cinética, menor presión. También habría más pérdida por viscosidad, lo que reduciría P3, así pues existe un diámetro máximo de 2. Tomaremos P3 como el máximo dato para calcular R2 máximo. Bueno, lo que se hace básicamente en este punto es tomar, ¿sí? Lo que nos pide es calcular el radio que seleccionaríamos para no superar una presión máxima a la entrada de la bomba, ¿sí? Porque nosotros sabemos que cuanto más presión cuando nosotros tenemos la bomba, dice que nos pide regular con qué presión entraríamos en la bomba seleccionando el diámetro de la cañería, ¿sí? Entonces, básicamente lo que podemos pensar es que cuanto más chico sea el diámetro de la cañería, vamos a tener más pérdidas de carga y por lo tanto vamos a llegar con una presión más chica en nuestro sistema. Si bien el diámetro, si es más chico, llegamos a un régimen turbulento probablemente, pero llegaríamos con una presión más chica. Entonces podemos ver esa dependencia de la presión en función de las pérdidas de carga del caudal y del radio, ¿sí? Despejando de la misma ecuación la presión con la que llegaríamos al punto 3. Entonces, para esa energía de la bomba que habíamos calculado en el punto anterior, ¿sí? Podríamos ver esa dependencia de la presión en función del radio. Y nos queda más o menos lo que nosotros decimos, o sea, si nosotros sabemos que queremos un radio más grande o tenemos un radio más chico, entonces la presión va a ser más chica, ¿sí? Porque fíjense que un radio más chico nos da un número más grande y por lo tanto esta diferencia es más chica. Entonces, cuanto más chico sea el radio, más pérdidas de carga vamos a tener y por lo tanto mayor va a ser la presión con la que vamos a entrar al sistema. Y nos queda directamente una relación del radio en función de la presión, ¿sí? Si acá pusiéramos la presión máxima que soporta mi bomba o con la que podemos entrar la bomba, entonces directamente podemos calcular el radio. Pero fíjense que nuevamente es dependiente del caudal y de las pérdidas de carga. Por eso esta resolución a mí no me gusta mucho porque está escueta, digamos. Acá la energía de la bomba también es función del caudal, de las pérdidas y de varios factores más que podrían estar puestos acá para simplificar el análisis, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea, ver con qué radio necesitaríamos tener para llegar con un máximo de presión a ese punto, ¿sí? Esa sería la idea. Cuanto más chico sea el radio,
más grandes van a ser las pérdidas y por lo tanto con menor presión vamos a llegar. ¿Sí? Eso es simplemente lo que se plantea. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, igual ahí creo que lo hace un poco.